Luego de enfrentarse en la etapa final con equipos de 6 universidades del país y mostrar habilidades de programación, además de una idea innovadora para obtener la huella de carbono de empresas, estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Computación de la UAP ganaron en el Hackathon SPEI Banxico 2025, un certamen que impulsa el talento joven para proponer nuevos enfoques en los sistemas de pago, finanzas abiertas, sostenibles y accesibilidad tecnológica. Paul Sebastián Rosales Lamarque, Francisco Iván Torres Flores y Carlos Manuel Ibarra Cervantes, alumnos de la Facultad de Ciencias de Computación, con la asesoría del maestro Luis Enrique Morales Aguilar, fueron seleccionados en una primera etapa a partir de un ensayo en el que propusieron metodologías para que las pequeñas y medianas empresas puedan conocer su huella de carbono a partir del procesamiento de datos obtenidos del SPEI, Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios, para así acceder a créditos verdes, un tipo de financiamiento para proyectos con un impacto ambiental positivo. Veamos más en el otro lado del estudio. Gracias, querida camarada Regina. Y bueno, pues sí, ya están con nosotros aquí estos excelentes muchachos de la Facultad de Computación, que sí lo vimos el fin de semana, la nota en donde nos dieron a conocer que ellos ganaron el Hackathon SPEI Banxico 2025 y dijimos, vénganse para acá para que nos platiquen cómo le hicieron y poder entender cada uno de los procesos. Pero los saludo, Paul, Sebastián, gracias por estar aquí esta mañana, bienvenido. Gracias. También Francisco Iván Torres, bienvenido. Gracias. Y también Carlos Manuel Ibarra, bienvenido. Y el doctor Luis Enrique Morales, asesor. Bueno, pues gracias, Luis Enrique, gracias por estar aquí esta mañana. Pues a ver, cuéntenos, ¿no? Esta aventura se divide en 2 partes, ¿no? Al principio, un ensayo, ¿no? Que digamos eso es así como la primera, el primer tiempo de este partido de fútbol en donde los escogieron, ¿no? A partir de la idea. Pues cuéntanos un poquito, Francisco, ¿cómo surge esa primera idea, ¿no? Que bueno, es interesantísimo cómo se va cocinando, ¿no? De manera grupal, pero cómo se plantea, ¿cuál es el interés de este primer ensayo para después entrar a la competencia? Sí, bueno, lo que pasó fue que hace aproximadamente 2 meses, más o menos, Banxico lanzó la convocatoria de este hackathon, en el cual daba la documentación del SPEI, del Sistema de Pagos Interbancarios, y nos pidió plantear una serie de problemas y la posible solución. Claro. Les pedí a los chicos, ¿saben qué? Hay que documentarnos qué es el SPEI, cómo funciona, qué han hecho en otros países, qué hacen en el extranjero, y con base en eso se documentaron y vieron Mastercard en el extranjero, sobre todo en Europa. Cada que haces una transferencia, dependiendo la hora, dependiendo el lugar, dependiendo la localidad y la compra en sí misma, te dice, ¿sabes qué? Tu huella de carbono es de esto, de esta transacción. Entonces, como se documentaron muy bien en el SPEI, saben que el SPEI arroja ese tipo de datos, qué comercio, qué compra, a qué hora, pues, proponen una metodología para aproximar la huella de carbono de cada transacción. ¿Esto como para qué? Bueno, hay por parte del mismo Banco de México, hay créditos verdes, bonos verdes, son incentivos, con el fin de eso, de incentivar proyectos verdes, de obtener créditos para hacer ese tipo de cosas. Entonces, pues proponen una metodología. Esa fue la idea que pasó el primer filtro, podríamos decirlo, exacto, ¿no? Sí. Y entonces, ¿cómo reciben la noticia de que son de los pocos escogidos? ¿Cómo lo sintieron? ¿Cómo lo asimilaron como equipo, Pablo? En este caso, como lo publicaron ellos, lo publicaron en su página en una página que tienen en línea, y no nos avisaron como directamente a nosotros que habíamos ganado. Entonces sí fue como... O sea, lo publicaron así. Lo publicaron así, libre. Si se enteran bien y si no, pues también, sí, exacto. ¿no? Y no te dicen como, ok, que tu equipo de Paul Rosales quedó. Te dicen el folio, quedaron 6 folios. Y pues en este caso... O sea, nada más 6 se quedaron. Nada más quedaron. Wow. De aproximadamente, nos habían comentado que 350 equipos ya en la etapa final que habían quedado. Y pues al final apareció nuestro número de folio, pues todos muy emocionados, la verdad. Oye, Francisco, y después de que ya se enteraron, ¿cuánto tiempo tenían ya para prepararse e irse al hackathon? Uy, teníamos poquito tiempo, teníamos aproximadamente como 15 días, ¿no? Para enviar, aparte de que nos recibieron los documentos, teníamos que enviarlos por medio de correo postal a Ciudad de México, enviar nuestra clave interbancaria, documentos personales,
Y fue un poquito controversial este tema porque estábamos en otro evento. Estábamos en Monterrey concursando en otro tipo de eventos, justamente como estos. Entonces, nuestro profe nos exigía, bueno, no nos exigía, nos recalcaba. Bueno, sí, dice. Bueno, sí, la verdad es que sí, ¿no? Bueno, nos recordaba atentamente que enviáramos los documentos porque estábamos en la fecha límite y le dijimos al profe, es que estamos en Monterrey, entonces se va a tardar un poquito más si lo enviamos desde Monterrey a Ciudad de México. Así es que, profe, le toca. Sí, exactamente. Entonces, bueno, esa etapa fue un poquito apresurada porque ya estamos en los últimos días y no hemos enviado los documentos. Creo que fue aproximadamente 3 días antes, ¿no?, que enviamos los documentos, pero todo fue exitoso, o sea, salieron bien y nos aceptaron pues como la segunda etapa final. Qué maravilla. Bueno, pues imagínate, 2 semanas para preparar el ensayo, unos cuantos días para mandar documentos, como que Sí. andaban muy estresados por esos días. Oye, Carlos, y bueno, pues ya llegan ahí al hackathon. ¿Cómo se preparan mentalmente? Porque bueno, el hackathon entiendo que es una especie de maratón, ¿no? O sea, mucho tiempo encerrados, programando, analizando datos, Sí, claro. creando toda la propuesta. ¿Cómo fue que se prepararon? Bueno, en este caso, afortunadamente, toda la organización de Banxico fue espectacular. Nos recibieron en el Hotel Barceló de Reforma, nos recibieron el día lunes. Entonces, una vez que estuvimos ahí, pues nos dieron las comidas, nos dieron una plática y todo, ¿no? Entonces, digamos que en esa parte la organización excelente. Pero sí, el hackathon constó como tal de 2 días enteros de programación y en esos días, pues... ¿Cuánto durmieron? Muy poco. El último día presentábamos el jueves a las 8 de la mañana. La aplicación quedó como a las 5:30, 6 de la mañana. Tuvimos que dormir 1 hora. Sí, fue algo espectacular. Tuvimos que dormir como 1 hora nada más. Nos levantamos, no pudimos ensayar nuestro pitch, nuestra presentación. Entonces, así como nos levantamos, pues a improvisar. Sabemos qué es la aplicación, entonces pues tocó... Pues ya la tocó tenían exponerla. en la cabeza, Sí, ¿no? claro. Sí, afortunadamente, pues cuando uno hace las cosas sabe perfectamente cómo hablar de ellas, ¿no? Y afortunadamente, pues ya tenemos mucha experiencia previa. Ya hemos participado en muchos hackatones, tanto como equipo como individualmente cada uno de nosotros. Entonces, ya llegado a este punto, pues ya era como simplemente hacer lo que sabemos hacer, platicarlo y afortunadamente salió muy bien. Oye, Paul, y bueno, digamos, en todas estas horas, 2 días completitos, ¿no?, de estar trabajando, cuéntanos cómo se llevaban con los otros equipos. ¿Estaban en las mismas salas? Platicaban, decían, no me veas, ¿no? ¿Cómo es la relación? Porque bueno, pues finalmente es una competencia, ¿no? Sí, en este caso, por la naturaleza de la competencia, generalmente los proyectos en sí no sabemos qué está desarrollando. No sabes del otro, nada equipo. del otro, Lo sí único que sí sabes. sabemos, o sea, sí estamos de vez en cuando, pues se ve un poquito porque estamos de que todos en la misma sala y en diferentes mesas. Ya nos juntan en la hora de la comida y pues en ese momento pues ya podemos platicar. De hecho hicimos algunos amigos de la UNAM, conocimos a otras personas de la Universidad Veracruzana. Que es muy bueno también, Sí, ¿no? de hecho ellos quedaron como en segundo y tercer lugar, entonces también les fue bastante bien. Y pues sí, pero ya en el momento en el cual se está programando, pues en general las ideas ahí, los equipos prefieren mantenerlas para ellos mismos. Ya en la parte del desarrollo, pues nos tomó un tiempo como el obtener como cuál era la idea que queríamos desarrollar, porque teníamos una idea ya desde hace unos días, porque nos dieron unos 3 días para pensarla, pero teníamos la dificultad de saber si íbamos a poder desarrollarla, ¿no? Porque una de las cosas que les llamó mucho la atención a los jurados fue que hicimos 4 aplicaciones en ese corto periodo de tiempo y pues afortunadamente sí podemos desarrollar las 4. Qué maravilla. Oye, y bueno, pues ya cuando dan los resultados, ¿cómo fue, no? O sea, a ver, después de 2 días sin dormir, prácticamente levantarse, aventarse el speech, ¿cómo se dio? Haznos la crónica, por favor, de cómo se dio el anuncio del ganador. Ok. Bueno, ya después de que fue la comida, la última comida que nos dieron en el Hotel Barceló, nos llevaron al Museo de Banxico. Del Museo de Banxico fue muy rápido. Luego después fuimos al Museo de Economía y ahí fue donde fue todo el evento. Toda la organización de Banxico anunció a diferentes empresas como Santander, Nu, de Fintech, más o menos de este tipo. Ahí fue el evento. Entonces empezó la gobernadora a hablar un discurso, nos dio el discurso. Posterior a ello, empezaron a anunciar los equipos finalistas. Empezaron a anunciarlos por los números de folio y luego los integrantes del equipo, ¿no? Entonces llega el momento en el que solamente quedan dos equipos, 2 miembros del equipo y dijimos, ok, aquí hay que esperar. Y anuncian el equipo al otro equipo. Entonces dijimos, somos nosotros, pero estamos así. Tranquilo. No adelantarse. Dijimos, y ya cuando anuncian, y el equipo ganador, por favor, Carlos Manuel Ibarra Cervantes, Enrique Morales Aguilar,
Francisco Iván Torres Flores y Paul Sebastián Rosales Lamarque. Y ahí pasamos ahí con la gobernadora y todo, con el cheque nos dieron... Oye, muy buen premio, ¿no? Sí. No, sí, bastante. Pero fue una aplicación que sí lo valió. O sea, las cuatro aplicaciones lo valieron. Vale mucho más, ¿no? Eso hay que decirlo también. Oye, Carlos, en términos de innovación, de desarrollo, ¿qué es lo que ustedes están aportando para todo el ecosistema digital? Claro, como tal, para poder como ir a esa parte hay que tener un poquito el reto. El reto que tenemos que hacer todos era hacer una aplicación de finanzas abiertas. Esto básicamente lo que busca hacer es que los datos ya no le pertenezcan a los bancos, sino que te pertenezcan a ti. Entonces, para poder hacer esto tenemos que hacer una aplicación central. En esta aplicación central nosotros tendríamos la posibilidad de hacer prácticamente un sinfín de operaciones bancarias. Préstamos, inversiones en CETES, créditos, consultar nuestro saldo, transferencias. Todo lo que hacemos que normalmente, por ejemplo, si tenemos diversas tarjetas, tenemos que ir a BBVA, Santander, a diversas como interfaces, centralizarlo todo en una sola. Entonces, para hacer todo el flujo completo... ¿Una aplicación universal? Se podría decir, sí. O bueno, que sea más incluyente, ¿no? Que tenga más posibilidades. Ese es otro aspecto que también nos dio como el punto del gane, así como un poquito como paréntesis. Hicimos un apartado muy fuerte de accesibilidad, en el cual lo hicimos diseñado para personas que tenían problemas o debilidades visuales y para adultos mayores, en el cual como el demo final fue que yo me ponía el celular de espalda y hice una transferencia completamente con mi voz. Entonces eso les impactó mucho a los jueces porque pudieron ver que verdaderamente con la pura voz podía hacer la transferencia, ¿no? Entonces, yéndonos a la parte de la innovación, lo que hicimos nosotros que destacó respecto al resto, aparte de construir un sistema completo con una aplicación de banco, una aplicación de CETES, entre otras cosas, fue el tema de que nos basamos en un estándar real del Reino Unido, el cual no fue como de que simplemente expongo los datos y ya, sino que cuando trabajamos con datos tan sensibles como los datos bancarios, tenemos que seguir estándares de seguridad verdaderamente fuertes, ¿no? Entonces, nuestra parte fue traer todo ese mundo que ya está como más avanzado en la parte de Europa a México. Propusimos el estándar, cómo debemos exportar los datos, cómo debemos recibirlos, cómo debemos hacer el flujo y todo. Entonces, prácticamente lo que hicimos fue no solamente una aplicación, sino sentar como las bases de un estándar que posteriormente se puede implementar y ponernos al nivel de los países top como Reino Unido. Ah, ¡qué maravilla! Oye, y esta aplicación, esta propuesta que ustedes hacen, Paul, ¿la retoma Banxico? ¿Qué es lo que va a suceder con ella? En este caso, ¿O está en una versión beta para irla desarrollando? ¿Qué pasa? Sí se tomaría más o menos como una versión beta, porque en el caso, como funciona es, después de que nos anunciaron como ganadores, también nos pidieron que volviéramos a hacer el pitch para todas las empresas en general, ¿no? Entonces, básicamente fue un evento de networking en el que no solamente Banxico se expuso a la idea, sino básicamente todas las empresas que ya se encontraban ahí, ¿no? Otra de las cosas que también ganamos nosotros no solamente fue como monetaria, sino también como conexiones con otras empresas importantes, ¿no? Por ejemplo, con Nu, hubo un representante de Nu muy importante en el cual coincidentemente también él había ido a Europa a estudiar básicamente cómo funciona Open Banking y que es el estándar que estamos utilizando, y pues le llamó mucho la atención, ¿no? Nos invitaron a su posada, nos invitaron a exponer ideas con otros, ideas como a su empresa. Otras personas también hicieron exactamente lo mismo, entonces pues ahorita está abierto, ¿no? A ver cuál es la oportunidad que vamos a tomar para esto. Bueno, me parece que Nu está innovando tremendo también, ¿no? De ellos. Oye, para un estudiante de computación, ¿qué significa esto? ¿Qué puertas se abren? ¿Hacia dónde van? ¿Les cambia la vida? ¿De qué sirve en términos de formación y de futuro, ¿no? Este tipo de premios. Yo creo que ese tipo de eventos académicos, para un programador como nuestra área, es un top. O sea, es algo que todos quisieran alcanzar algún día, ganar al menos algún hackathon. Y más como que fue de un evento nacional. Fueron muchos equipos, fue un premio bastante grande. Entonces, alguien para nosotros nos conviene demasiado porque nos abre muchas puertas. Como ha dicho mi compañero Paul, el networking que tuvimos ahí fue inmenso. Muchas empresas se nos acercaron a hablar sobre nosotros, sobre, oigan, ¿no quieren trabajar con nosotros? Mándenos, salieron con chamba prácticamente de ahí. Mándenos sus currículums, nos pasaron sus números personales, comuníquense con nosotros. Entonces, yo creo que como para programadores como nosotros es una oportunidad inmensa, muy, muy grande y que se debería aprovechar a lo más que se pueda. Claro. Sí. No, pues felicidades. La verdad es que uno se siente muy bien, ¿no? Al leer este tipo de notas y poder platicar, que lo compartan con toda la audiencia, pues toda la aventura, ¿no? La crónica que estuvieron viviendo en estos días. Y también, Luis Enrique, te quisiera preguntar ya para cerrar un poco esta charla, pues qué representa también para un profesor, ¿no? Poder integrarse a un equipo de alumnos, ¿no? De estudiantes y poder tener estos premios.
Pues hay dos caras en esta moneda. Uno, disfruté mucho acompañarlos esos 2 días que estuve ahí con ellos. Conocí a gente muy importante. Pero el otro lado es que quedé vendido con ellos. Me dijeron que el otro año tengo que llevarles más alumnos. Y yo, bueno, Está bien. pues sí, pues tengo que Así es. motivar a los chicos a que Que vuelvan sigan a participar y esperemos que traigan otra vez el premio a casa. Seguramente sí, y así Sí. será. Gracias, les agradezco muchísimo que estén Gracias, aquí muchas esta gracias. mañana en el programa compartiendo parte de sus éxitos. Paul, Francisco, Carlos, Luis Enrique, en verdad les agradecemos muchísimo.